Está feliz, ganó Guaraní. Justo me puso todo el mensaje. Ganó el Indio, ganó el legendario. Se come un chanchón, dice. Los de chanchón lo que están sí, molestos. Mientras hay uno que ligó besito en las gradas. Veo, un hincha de 2 de mayo. Ligó un besito ahí. Está la plana mayor de la directiva del 2 de mayo en la zona central de las plateas. Aquí en cancha de Independiente. Así que todos listos, presto para lo que se vendrá. Recoleta, 2 de mayo, el Canario y el Gallo se van a enfrentar a partir de ahora. Es así, señores, en breve nomás con el arbitraje de Alipio Colmán. Recoleta frente al 2 de mayo. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Les cuento, Recoleta va con Nelson Ferreira en el arco. La defensa Facundo Echegure, Nicolás Marota, Lucas Monzón y Pedro Ríos. En mitad de terreno Aldo González, José Espínola, Alexander Franco y Wilfrido Báez. Arriba Alan Will junto a Kevin Parsahud. El 11 de Jorge González, entrenador del equipo de Recoleta. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. Por su parte, 2 de mayo con Martínez en el arco. En la defensa, Barreto, Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro, Luis Delgadillo, el juvenil. En mitad de terreno con Ulises Coronel, Marcelo Acosta y Alan Gómez. Arriba Alexis Fariña junto a Diego Acosta. El 11 del conjunto Pedro Juanino, dirigido técnicamente por Eduardo Ledesma, que va a tratar de recuperarse en el campeonato. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición Grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El árbitro del partido, Alipio Colmán, con José Villagra y Nadia Weiler como asistentes. El cuarto juez, Juan López. En el bar, Ulises Mereles. Y el asistente bar, Zulma Quiñones, para este partido que arranca en breve, Juan. Cada vez que cargas en Copetrol subas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar de 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Ya ganó Guaraní ayer la victoria de Trinimense frente a San Lorenzo 2-1. En el inicio de esta fecha 17, victoria de Guaraní ante Luqueño. Asistente nada más en el trabajo de Diego Iván, de Víctor, de Fernando, de todos los compañeros. Nosotros nos metemos de lleno para Recoleta 2 de mayo. Y mañana la gran fiesta del Superclásico en el Defensores del Chaco. Con Arturo, Ricardo y todos los compañeros. Olimpia frente a Cerro Porteño. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Recordando el gol de Ávalo. Sí, minuto después vamos a actualizar porque la audiencia se renueva. Los goles paraguayos. Soy por el mundo, Rodri. Así es, Independiente está ganando 2-1 a Defensa y Justicia. Están en tiempo de descanso. Gol de Gabriel Ábalos para el empate transitorio de penal a los 15 minutos del primer tiempo. También otro gol paraguayo destacado. Brian Montenegro marcó para Defensor Sporting, que empató 1-1 con Racing Club. Esto por la primera división del fútbol uruguayo. Es verdad, hoy está jugando en el fútbol uruguayo. El recorrido pasó por Ecuador también, previamente. Su momento por Olimpia. Sí, Montenegro. Y esperándolo de Diego Gómez, que no sea la verdad hoy por estamos esperando cómo salió la del campo de juego. noticia del día y la noticia ingrata, lastimosamente. Ojalá igual a la espera. Vamos a meterle ganas ahí que fue una lesión importante de la rodilla, pero hasta ahí nomás, que no llegó al lado de... Mejor que cambio la palabra. Que no fue una lesión complicada, que fue por ahí algún esguince leve, algo leve que lo puede dejar 1, 2, 3 semanas y hasta ahí como máximo. No más, esperando, solo que entre mañana, pasado ya. El lunes. El lunes. El primer dato preliminar entonces del caso Diego Gómez. Espera un poquito. Igual siempre se filtra algo en los medios ingleses. Por ahí ya mañana se filtra algo. Y bueno, estamos esperando, señores, por este partido, por Recoleta 2 de mayo. Los dos dentro del campo de juego. El saludo con el juez de parte de los capitanes. De Báez por el lado de Recoleta, de Sosa por el lado visitante, con el árbitro, con Alipio Colmán. En lo previo, el comentario de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Con un presente que es cierto, a nivel internacional, local, pero decía su presidente, a nivel local queremos recuperarnos. Viene de hacer un muy buen partido ante Santos.
pero viene alternando. Victoria, derrota. Fue derrota en la última presentación del equipo de Recoleta. No se quiere complicar en la tabla. Por eso fue con equipo alternativo a Brasil. Así todo hizo gran papel y hoy con sus titulares busca la victoria jugando, por decir así, en su casa. Es una casa alquilada, pero que conoce lo que tiene que ver con el terreno allí Independiente por el sintético. El equipo canario del cuadro recoletano. 19 puntos en la competencia en la actualidad para el equipo Recoleta. Viene de perder en la última presentación. 2 de mayo también le costó bastante, ¿cierto? Hizo una buena copa dentro de lo que se podía en el comienzo, pero le fue costando bastante a lo largo de estos últimos partidos. Es más, hasta había un rumor por allí que podía darse un cambio de entrenador si esto continuaba así. Un par de derrotas en los últimos partidos. Antes empate, no está ganando el 2 de mayo, que tiene 14 en la competencia. Busca recuperarse. Se sabe que es una parada difícil de visitante ante el equipo de Recoleta. En lo previo es favorito el cuadro local del equipo canario. Todo listo, todo presto. Alipio Colmán mira su cronómetro puntualmente. 20:30 en el Estadio Independiente. En el sintético, allí juegan Recoleta 2 de mayo a partir de ahora. Muy bien, señores, vamos a ver el 2 de mayo. Lo hace el juvenil Delgadillo. Esto arranca en el Ricardo Gregor. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando en la salida. Aldo González para el conjunto de Recoleta. Le va quedando, sin embargo, en el rebote Delgadillo. Desplaza el esférico en campo enemigo. Sube sobre la banda derecha. Cruza bien en la marca Ríos. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero rápidamente el cuadro norteño que se está metiendo cerca del área de Recoleta. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000. Opción SPS. SPS 30 años cuidando tu salud. Con el respaldo de Comex y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota de Cheguren sobre la zona derecha. Cheguren intenta la salida rápida. Pone el esférico con Wilfrido Báez. Cierra oportunamente la marca Castro. Agiliza Castro. La pelota de Marcelo Acosta. Salta Báez, capitán de Recoleta. El rebote le va quedando mitad de terreno. Ahora Ulises Cornel. Intenta el 2 de mayo, aunque va recuperando la pelota Alexander Franco para Recoleta. Propone fútbol rápidamente con Aldo González. A la búsqueda del primero González. Levanta centro, pelota arriba. Duda el arquero Martínez. Golpea de cabeza Castro. Insiste Recoleta. Pelota al área. Y se queda Martínez con el esférico. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede social, desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la gran hinchada. Salida para el equipo de los de mayo. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierro. Tiene la pelota Delgadillo sobre la zona derecha para el conjunto del 2 de mayo. Intenta pero pierde ante la marca de Ríos. Otra vez Delgadillo recoge el rebote. Sube sobre la zona derecha Marcelo Acosta. La pelota impacta la pierna de Ríos, que dice el asistente, que es lateral en su terreno. Pelota para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Tiene la pelota Coronel para el conjunto de los de mayo. Coronel con el esférico cruzando mitad de terreno. Se viene Coronel, pone el balón sobre la zona izquierda para Castro, se aproxima al área. Castro otra vez para Coronel, dentro del área está el gol del 2 de mayo. Si llega Diego Acosta, no alcanzó porque está Cheguren en la marca. Complementa la salida, va, es para Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El balón en terreno del 2 de mayo. Intentó, pero no va a alcanzar para Sajud. La pelota por línea de fondo. Va a reponer Ángel Martínez, el arquero del 2 de mayo. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-3088-13, red de San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Itolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Castro para Coronel, sacando Cheguren de cabeza, la pelota para Espino, la tiene Destino.
de Alexander Franco. El balón perdió Franco. Se viene atención sobre la zona izquierda. Va cargando Fariña. Alexis Fariña para el 2 de mayo. Descargando fútbol sobre la presencia ahora de Coronel. Coronel para Castro, que también va al ataque. Otra vez con Coronel. Ulises y el pase sobre la zona zurda. Allí tiene Fariña. Coronel pisa la pelota. ¿Dónde va a poner el esférico? Pide de vuelta Fariña sobre la zona izquierda. Le va quedando Marcelo Acosta. Propone Castro. Se va mandando la ofensiva al 2 de mayo, que se aproxima el primero. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984444037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Sorpresivamente, por lo menos en el comienzo, el visitante es el que busca la presión inicial. Normalmente suele ser el local, Recoleta en este caso, pero a pesar del terreno, está allí presionando en los primeros minutos, busca generar ya rápidamente alguna situación de riesgo. En el comienzo arrancó mejor el equipo del 2 de mayo cuando aquí viene una falta a Barreto, pero el árbitro dijo, siga. El partido por ahora 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petrochaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, Recoleta 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Coronel tiene la pelota, se va a mostrar en ofensiva sobre el lado izquierdo, saca Echeguren, recoge el rebote Marcelo Acosta para el equipo del 2 de mayo. Castro tiene el balón, utiliza constantemente, al menos en el inicio de este partido, lado izquierdo del conjunto del 2 de mayo. La pelota le va quedando para ahora Sosa lanza sobre la zona derecha, allí se muestra Barreto para Diego Acosta, sube, atención Delgadillo, quiere colocar al centro, cierra en la marca Ríos, pega en Delgadillo, lateral en su terreno para Recoleta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Resultados de la intermedia, fecha 3 de la jornada. Sol de América 1, Capiatá 1 y Guaireña 2, Tacuarí 0. Muy bien, primera victoria de Guaireña en el debut de César Castro en el banco. Ganó de local frente a Tacuarí. La salida de Espínola para Recoleta. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevo Shell Evolux Diesel con la nueva tecnología de limpieza de doble acción. Remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. Juego que deriva en Parsacú lanza sobre la zona izquierda. Allí aparece Wilfrido Báez, se mete en diagonal, se aproxima a Lara Espínola. Se equivocó Báez, le terminó regalando la pelota a Alan Gómez. Gómez juega rápidamente sobre Diego Acosta, lejos de su hábitat natural, que es el área. Acosta quiso escapar de la marca de Marota. Pega en el zaguero de Recoleta, que reclama al asistente lateral en su terreno para los de mayo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000. Caja Mutual. El partido está 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La pelota le va quedando en la salida Recoleta por intermedio de Pedro Río, jugando para el arquero Ferreira. Levanta la cabeza, pone el balón sobre Marota. El experimentado zaguero ante la presión de Gómez. Vuelve a retroceder con Ferreira. Busca la salida del equipo de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de las Cayo. Pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo. Toda la cobertura a través de Fútbol a lo Grande y por Radio Monumental. Con Arturo, con todos los compañeros. Dirige Juan Gabriel Benítez, en el bar Carlos Paul Benítez. Partido que arranca a las 17:30. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota de Alexander Franco, pone por el medio con Espínola. Alta presión de Marcelo Acosta. Zafa Espínola, reclama una falta. Me parece que el árbitro ahora sí frena la marcha del fútbol. Estaba reclamando algo Marcelo Acosta. Finalmente tiro libre, mitad de terreno en su campo para el conjunto de Recoleta. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Suplito, aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Ganó Guaraní en Capiatá 2-1 frente a Luqueño. Por ahora
Están empatando cerca de los 9. Recoleta, 2 de mayo, 0-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Encendí los momentos con Upisa. Prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. El Seguren tiene la pelota, campo enemigo de Cano para Par, sacude espaldas al arco, va Kevin. Recostado sobre la zona derecha, pega la pelota en la pierna de Castro. Significa que habrá lateral cerca del banderín para el local. Tupir Upisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se aproxima el equipo canario tratando de convertir el primero. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Ateraica a Cupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota de Marcelo Acosta golpea de cabeza para Diego Acosta. Otra vez con Marcelo. Los Acostas en campo enemigo. Marcelo y Diego. Marcelo para el 2 de mayo. Le queda la pelota a Gómez. Puede estar. ¿Qué hizo Gómez cuando tenía 2 compañeros destapados del lado derecho? Quiso aludir la marca allí de Franco. Y termina dilapidando una chance clarísima al equipo visitante niño. Sí, era buena la chance del 2 de mayo, la posibilidad, pero se termina engolosinando. Aquí cayó solito, Cayó Aldo González. Solito Aldo González. Y eso que últimamente viene siendo un jugador clave. Corrió y que dicho sea de paso, ya tenía un vendaje especial allí, muscular. O sea, ya entró con molestia González. Ojalá no sea de gravedad. En plena corrida le mordió el perrito, como se dice allí en la cara posterior del muslo izquierdo, y hace el gesto con la cabeza el técnico Jorge González de no. No sé si es porque como que forzó su ingreso, porque ya en esa zona tenía allí una especie de vendaje especial por alguna molestia, uno que venía rindiendo alto últimamente. En esa corrida se termina lesionando Aldo González. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petrochaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Recoleta, 2 de mayo en Campo Grande, 0-0. Y su seguro Chaco. Sentido González, fútbol paralizado. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo te agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Preocupado está el entrenador Jorge González, a la espera si continúa o no. Aldo, el árbitro por ahora indica. Le avisaron que no. No va a seguir. Ya está saliendo caminando lentamente. Le indicaron que no. Es más, se va moviendo. Una cuestión de tiempo. 1 o 2 minutos por ahí. Si entra, va a entrar para hacer tiempo nada más. El Aldo González, pero efectivamente ya no va a continuar. La sanidad lo está sacando por un costado. Y como no estaba calentando, no se esperaba esto en el comienzo. Junior Noguera está para ingresar camiseta 10. Vendrá la primera variante Recoleta. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Espínola tiene la pelota, el centrocampista defensivo del conjunto de Recoleta, dejando para Ferreira, saca como puede, la pelota le va quedando por el medio a Gómez, Alan Gómez recuperando para el conjunto del 2 de mayo, toca para Coronel, va Coronel en campo, rival utiliza el carril izquierdo, la pelota de Castro, primero Fariña cerca de Castro, le queda Coronel, se va a animar a rematar la media luna, le pegó mal, lejos afuera, y saque de meta para Recoleta. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participas de la promo. Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Top of Mind hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. El lunes se va a cerrar esta fecha 17 del campeonato con 2 partidos, 18-15 Rubio y Libertad La Arboleda y 20-30 en Villeta para Meliano Nacional. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana por la fecha 3 de la intermedia general, Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Tembetarí a las 10 en el Arendí. A la misma hora, 3 de noviembre, se enfrenta a Benjamín Acebal en el Emiliano Jessy. Muy bien, señores, 0-0 Recoleta, 2 de mayo, cerca de los 13, primera parte. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El Seguren con la pelota se equivoca, atención en la salida del equipo de Recoleta con Ríos. Va recuperando, pero no pudo sacar mayor provecho del Delgadillo. En su afán de querer descargar esa pelota en el área con Diego Acosta. La pelota
finalmente le queda al arquero Ferreira. Jugando por abajo sobre la zona derecha. Tiene Marota para Recoleta. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias, impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop crece desde la raíz. Tengo una noticia internacional. A estas horas se están hablando en Costa Rica. ¿No en Costa Rica? Sí, en Costa Rica. Escándalo arbitral, dice. El jefe de árbitro Horacio Elizondo se metió en la cabina VAR durante el partido. Ah, no, esto ya es. Pero, esto es en México. En México. Entre San Luis y Pumas. ¿Se acuerdan como Horacio Elizondo en su momento estuvo por aquí y entró en la cabina del VAR para decir la anulación de una acción? Imagínate, ingresan allí. Vamos a ver qué cargo tiene ahora Horacio Elizondo allí en México. Pero durante un partido para cambiar la decisión de los árbitros. Yo nomás esa noticia que se dio por un tema arbitral, porque justo recién también observaba allí como Alipio Colmado estaba un poquito perdido, de repente se metió un poquito en algunos partidos, en medio del partido, no se posiciona bien, habrá que ver qué cargo tiene la actualidad Elizondo allí en el fútbol mexicano, pero justo nomás veo eso en un medio mexicano que están hablando. Es el director de la comisión de árbitros. Director de la comisión de árbitros, imagínate. Dice escándalo arbitral. El jefe de árbitro, aquí está. El jefe de árbitro Horacio Elizondo se metió en la cabina VAR durante el partido San Luis Pumas. Y eso está prohibido por FIFA. A estas horas se están resaltando los medios mexicanos esa situación. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, empatan Recoleta 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. Ingresó Junior Noguera, se retiró Aldo González. Primera variante en Recoleta. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo. Con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal, 15% de descuento. Y el ahorrazo supermayorista, tu bolsillo lo agradece. La pelota le va quedando por el medio, la salida del conjunto local con Espínola tocando para Parzacutam, que retrocede todo por bajo para atrás con Echeguren. Suelta la pelota para el arquero Ferreira. Otra vez con Echeguren. Marota ahora toma contacto con la pelota con el esférico. Hasta aquí nadie acelera, nadie agiliza. Juegan lento ambos equipos. Partido de estudio en la primera etapa, 0-0. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britanesia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Picando Noguera sobre la zona izquierda, levanta centro, pega la pelota en Barrito, saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Partido está 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En abril, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. La pelota le va quedando por el medio a Delgadillo retrocediendo sobre la presencia de Sáenz, el colombiano, descargando para el capitán, para Pedro Sosa. Sosa con el esférico, no hay presión alta de Recoleta, juegan como hasta aquí los zagueros norteños. El balón le va quedando Barrito, tomando contacto con el esférico ahora. Marcelo Acosta, se equivoca Barrito, le queda a Languil, recoge el rebote, se viene Noguera con Espínola, propone fútbol en ofensiva, Franco para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Noguera con la pelota, va al centro, pelota al área. Intentó de cabeza, pero no pudo Facundo Echeguren. Sacando como puede Sosa. Y ojo que tiene espacio los de Mayo. Tiene como para contragolpear, pero se equivoca Marcelo Acosta. Recoge el rebote Monzón para Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Sube Noguera para el equipo de Recoleta. La pelota le va quedando para Pedro Ríos. Juega ahora por el medio para Espínola. Espínola tiene el control de la pelota. Le cede el balón el conjunto del 2 de mayo Recoleta para intentar contragolpear el equipo de Ledesma. Se viene Recoleta. Ojo con Noguera. Noguera para Parzacud. Para Languil dentro del área. Tira. El arquero. Salvó el arquero. El remate de Languil. Termina sacando Martínez. Casi empuja en el rebote Parzacudiño. Esta sí fue buena.
Muy buena tapada del arquero Martínez. Y hay un segundo rebote, o sea, mejor dicho, en el rebote hay un segundo jugador que termina salvando. Aquí en la distancia de cabina no logro identificar igualmente quién era. Sosa. El capitán Sosa se lanzó allí después de ese tiro que era bastante complicado porque era esquinado, esos que siempre donan los arqueros. Tapó bien Martínez. Alan Will estaba listo para empujar de rebote, mejor dicho, el tiro de Alan Will estaba para Sahut, listo para empujar, pero justito apareció el capitán Sosa en esta sí. Buena sucesión de toques, movimiento en ataque del cuadro canario, cerca de anotar Recoleta, se salva el 2. El partido sigue 0-0. Mega Promo, lleva tu Smart TV Daño con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40% en reintegro. Promo exclusiva para Super 6 y Stock. Los cortes premium de Chorteviv llevan todo el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chorteviv, sponsor oficial del Albirroja. Está Ríos en campo enemigo, va Ríos para el equipo de Recoleta sobre la zona izquierda, lanza ahora por derecha para Báez, que es bueno en el mano a mano. La pelota cerca del área para Echeguren, corta bien Coronel. Coronel tiene el balón, despeja como puede con la zurda. El balón del esférico, la pelota a un costado lateral en ofensiva para Recoleta. Con Rosada App tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Empatan Recoleta 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Le pega lejos con la pierna zurda. Ríos quiso sorprenderlo a Martínez, no pasó nada. Tiro de portería para los de Mayo. Apostala, te lleva a la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a sacar la pelota desde el fondo Martínez para el equipo norteño. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Largo pelota sobre el arquero Martínez. Atención, va Diego Acosta. Levanta sobre la zona derecha. Allí corre Delgadillo. Dentro del área Delgadillo. La pelota de Delgadillo en mano a mano. Termina sacando Monzón para el equipo de Recoleta. El rebote le queda a Noguera, que es puro talento a mitad de terreno para Recoleta. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. La salida del equipo del 2 de mayo. Acosta rápidamente con el esférico, quedó tendido, creo que es Delgadillo. Diego Acosta tiene la pelota. Diego Acosta con el esférico le marca el pase. Barreto sobre la zona derecha. Va Barreto, 3/4 de terreno. Avanza el 2 de mayo. Pelota que toma vuelo con destino en el área de Recoleta. No pasó nada, porque tiene el balón el arquero Ferreira. Hasta aquí el juego, niño. Y intermedio nada más. Hasta aquí esperaba un poquito más. Eso sí, la más clara ya tuvo hasta aquí Recoleta, que ha hecho ese paso. Tenemos que recobrar que tempraneramente se fue lesionado Aldo González en una corrida. Uno que últimamente venía rindiendo alto en Recoleta. Una lesión muscular lo dejó fuera, pero el ingreso de Noguera. Y hablando de chances, esa de Wilcom para Sahut, allí fue la más clara que tuvo hasta aquí el equipo recoletano. Buena tapada del arquero Martínez. Señores, salida para Recoleta. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña segura, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu oro a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. La pelota de Echeguren con el esférico desplazando en terreno de los de Mayo. Pone por el medio. Allí se muestra Spínola. Juego que deriva sobre la zona izquierda. Y Noguera tiene la pelota. Valdíez, el mano a mano con Barreto. Colaborando en la marca también Gómez. Intenta Noguera dejar atrás la marca de Barreto. Hubo falta. Correcto el juez. Tiro libre para los de Mayo en su terreno. Por la fecha 3 de la intermedia, el lunes cierra la fecha con Santaní, 12 de junio a las 17 en el Juan José Vázquez. Y de fondo, Fernando de la Mora recibe a Carapeguá, 19:30 en el Emiliano Yessi. Muy bien. Tiro libre para los de Mayo en su campo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señores, el partido está 0-0, 23 clavado. Recordando que en Capiatá, Guaraní le ganó a Luqueño 2-1. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo y la expansión de
tu mundo. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Les pegó mal a la pelota Castro en este intento en los de Mayo tras el pase, la descarga, la asistencia de Fariña. Habrá saque de meta para Recoleta. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Termocalentadores Peixa, calientan más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peixa, una empresa del grupo FB. Pasó ya segundo plano para nosotros, pero el sub-17 se está jugando aquí en otro país. Sin pena ni gloria, Paraguay rápido se eliminó. Pero hoy había duelos decisivos por la clasificación de cara a la Copa del Mundo, la sub-17. Mañana, dicho sea de paso, será la final allí entre Argentina y Colombia. Pero hoy los resultados, Rodri. Venezuela venció 1-0 a Bolivia y de esta manera clasificó al Mundial. Y en este momento Uruguay está venciendo 1-0 también a Chile. Van en tiempo de descanso. Muy bien, así está entonces el sudamericano sub-17, donde, como estaba contando el niño, Paraguay quedó eliminado tempraneramente. Tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde al 2 de mayo. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada, el Quincho, con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Empatan Recoleta 2 de mayo, 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre, campo rival, tiro libre que corresponde al conjunto del 2 de mayo. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Atención, señores, con este tiro libre se perfila Castro para el disparo. En San Justo Hierro, San Los Planchos, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13. Redes San Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. No pasó nada y voy a tratar de explicar. No entiendo por qué cuando tenés un tiro libre cerca del área grande, en vez de rematar al arco o buscar la cabeza de algún compañero, bueno, quisieron tocar jugada de laboratorio. No pasó absolutamente nada, niño. Nada no pasó en No esto. pasó nada. Era buena la intención en lo previo, pero quedó allí en la nada hasta ese tiro que se fue abriendo lejos. Y aquí que le marca Lipio, que tiene que poner bien en el punto de la salida de la zona del área chica. Una buena chance que tenía 2 de mayo de pelota quieta, no supo aprovechar en esta el equipo visitante, que en los primeros minutos buscó presionar, pero ahora sí, el que ya se adueña de la pelota y que no sé si es dominador, pero por lo menos el que en la el posicionamiento y el dominio tiene la pelota es Recoleta, que tuvo hasta aquí una chance clara de gol, pero en los dos es el que está un poquito mejor hasta esta parte, el local. 0-0. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, así que lo liderar, así es la americana. Camiones JMC, adoptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Barreto y una buena acción personal, carga el 2 de mayo. Barreto centro, bastante amplio. Buena jugada de Barreto, pero no pudo colocar bien el centro, aunque va recuperando del lado izquierdo. Cerca del área Castro para el 2 de mayo. Castro coloca otro centro, pelota arriba a las manos de Ferreira. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues chupa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Benito Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo. Tiempo al Pipi Romagnoli, si en los tiempos también del lado de Luqueño. Estuvo hoy en la conferencia allí de los entrenadores tanto de Luqueño y también de Guaraní, pero es un excelente tiempo. 0-0 está el juego a la salida de los de mayo con Sai. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición Grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota le va quedando a Coronel, tira Ferreira al arquero. Buena diagonal de Ferreira. Perdón, de Coronel, y el disparo a las manos de Ferreira, que le reclama algo al juez. Un choque involuntario allí de Gómez, que fue a buscar el rebote, no pasó nada. Estilo de portería para Recoleta.
En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. No se quiebra el Ciro. Mañana el clásico Olimpia frente a Cerro en el Defensores del Chaco. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Balón que le va quedando para Sajud, de espaldas al arco. Kevin propone sobre la zona derecha. Va Kevin para Sajud, para el conjunto de Recoleta. Quiere ganar fondo de cancha al centro. Me parece que pegó un side, que dice el árbitro. Será córner. Sí, señor, el tiro de esquina al lado derecho para Recoleta. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 29 clavado, primera parte. Recoleta buscando el gol por arriba. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Le va a pegar Noguera con la zurda. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Noguera envía centro con la zurda, sacando de cabeza como puede el zaguero del conjunto de los de Mayo Sáiz. El rebote intenta Diego Acosta, salta Espínola, impacta de cabeza, fue al piso Espínola, tiene que recuperarse porque su equipo no perdió la pelota. Va metiéndose Báez, insiste el equipo de Recoleta, la pelota de Noguera, va Recoleta por el primero. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Recoleta 2 de Mayo empatan 0-0. Y su seguro Chaco. El lunes el cierre de esta fecha, 17 Rubio Ñu, Libertad 18-15, La Arboleda 20-30, Villeta Mediano Nacional. Para los momentos simples elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capia, Teitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Saca Castro para el 2 de Mayo, Juan. Residencia en La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo a agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Bueno, saludar a todos los que se están reportando sintonía del otro lado. Blas Antonio Serafini envió ya su mensajito, está del otro lado. Saludos para él. Blas Antonio está siempre. Saludos para él en la zona de San Lorenzo. Sí, allí límite con la ciudad de Ñemby, en el barrio Sinalco, en la ciudad de San Lorenzo. Así que abrazo para Serafini. Tiro libre en ataque para el equipo de Recoleta. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya se repuso Espínola. Le va a pegar Noguera sobre la zona derecha. 3/4 de Torrino. Pelota para el conjunto de Recoleta que busca romper el cero de cabeza. Caricia Tapos Mine hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, vendrá el tiro libre de Noguera. Punta con la zurda. La pelota toma vuelo. De cabeza intentó Báez. Despeja Barrito. Pedían falta en ofensiva. ¿Qué dice el juez? Tiro de esquina. Por ahora es córner. Quedó sentido Marota. Tiro de esquina para Recoleta. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez en el suelo un futbolista de Recoleta. Esta vez es Marota. Se corta bastante esta primera etapa. Varios caídos en estos 33 de juego. Por ahora 0-0. Mega ofertas en todos los productos. iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 339.000. Lavarropas Midea, 6 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. El centro por parte de Báez. No pudo Noguera. Intenta sacar desde el fondo Alan Gómez.
El rebote le va quedando. Atención a Marcelo Acosta. Propone fútbol el conjunto visitante con la subida de Castro sobre el lado izquierdo. Ataca el 2 de mayo. Cabecera velada. Puede estar el primero. Viene el arquero. El arquero Ferreira. Ferreira y la situación más clara del partido para el 2 de mayo. A la carrera creo que fue Marcelo Acosta. El centro de Castro y con el pecho salva Ferreira, niño. Qué chance, qué posibilidad para el equipo del 2 de mayo. Así como la más clara llegó a tapar muy bien Martínez en ese zurdazo, anteriormente para Recoleta. Esta vez el centro y en esa posición de 9 metiéndose entre los centrales. Después la buena proyección de Castro. Allí apareció Acosta para de puntín definir ante la salida del arquero, pero entre el pecho y su brazo izquierdo terminó salvando muy bien el arquero del conjunto recoletano. Ese brazo izquierdo fue fundamental. Cómo le termina sacando Ferreira allí a Costa lo que parecía ser el primero en la noche. El juego sigue 0-0. Inconcasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo. Báez no pudo controlar. El balón se va a perder a un costado del lateral en su terreno. Zona derecha para el 2 de mayo. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental. Válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista. Compra más, paga menos. Musifarmi 2026. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes @puntofarmapy. Sacando la pelota como puede el zaguero Saiz del conjunto del 2 de mayo. Le queda Diego Acosta, levanta la cabeza. Quiso descargar en Delgadillo, no va a alcanzar. El que sigue llega a la pelota de Ferreira, arquero de Recoleta. Salida para el equipo canario. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britanesia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saludo en Asia, el amigo Shenlong. Está con su amigo Fish Pick. Saludos para ellos, para Shenlong y Fish Pick. Saludos para ellos, reportando sintonía desde Asia, siguiendo esta transmisión. Los muchachos, muy bien, saca la pelota Sosa para el equipo norteño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Empatan Recoleta, 2 de mayo, 0-0. Y su seguro Chaco. Carga Recoleta, pelota al medio, atención, el centro por parte de Noguera, dentro del área, Báez, atención, remata Báez, no hay mano, y es penal, sí, es mano, señores, creo que fue Delgadillo, mano dentro del área del 2 de mayo, penal para Recoleta, Báez dentro del área, apuntó la mano de Delgadillo, si no me equivoco fue el colombiano, es Delgadillo. Luis Delgadillo, la mano en la cabecera del área chica, penal para Recoleta, niño. Brazo abierto, estaba cerquita, limpio Colmán, reclaman los de 2 de mayo, pero sí, hoy se relacionan todas estas cosas. Y más ese brazo allí arriba del juvenil que venía haciendo partido bueno, corría, metía y justito allí ese brazo abierto cuando buscaba el pase dentro del área. Estaba cerquita Colmán, levantó el brazo de más aquí el chico. Penal por más de las quejas de los jugadores del 2 de mayo. Veremos quién va a ejecutar esta situación. El penal ya se viene acercando con la pelota Alan Will. Alan Will se verá el encargado. Penal para Recoleta que tiene la chance de convertir. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. De casi convertir Marcelo Acosta a este penal dentro del área del 2 de mayo. La mano de Delgadillo le va a pegar Noguera. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Coco, Celulares, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Finalmente Alan Will, el encargado de rematar, coloca la pelota, vendrá el disparo de Will, la chance para Recoleta. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Alan Will y la posibilidad de convertir para Recoleta tras la mano de Delgadillo. Tiro penal para Recoleta, que quiere reencontrarse con la victoria en el campeonato, luego de empatar con Santos en territorio brasileño en Copa Sudamericana. Will, ¿vas a convertir o no? De penal había hecho el tanto días atrás Richard Ortiz para Recoleta en el Vila Belmiro en territorio brasileño. ¿Qué se está revisando? Se trazan líneas de la jugada previa, que le diría que alguno una posición adelantada, porque mano a mano sí hubo. Sí.
pero se está esperando, se está guardando. Ulises Mereles en el bar. Veremos qué le están diciendo allí a Alipio Colmán. Se dilata por ahora el penal. Mega Promo, lleva tu Smart TV Dayo con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40% de reintegro. Promo exclusiva para Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, de sponsor oficial del Albirroja. Atención, Alan Will con Martínez, que es un verdadero ataja penales. El arquero nacido en San Juan de Pomuceno, Cazapá. Le va a pegar Will. La orden del juez, la orden de Alipio Colmán. Will tira. Gol, 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 gol. 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 De Recoleta, de Alan, de Will, de penal, disparo colocado por bajo, esquinado, poste zurdo, lo aguantó Martínez, se lanzó allí al sector izquierdo, pero no logró desviar del esférico, la pelota al fondo, Recoleta pasa al frente, Recoleta, señores, quiere reencontrarse con la victoria en la apertura, de penal, Alan Will, Recoleta 1, 2 de mayo 0. Monumental. Se fue bien el arquero Martínez, se fue bien, pero estuvo excelente el tiro de Alan Will. Esquinado, abajo, no llegó el arquero del 2 de mayo al poste izquierdo. Existió la mano, estuvo cerca Alipio Colmán, se revisó en la del VAR, sí, pero se ratificó todo porque Delgadillo levantó la mano ayer, hombre del 2 de mayo, en un partido donde hasta aquí estaba 1-1 en cuanto a llegadas y situaciones importantes. De penal, Alan Will, el tanto para Recoleta. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Ahora sale a buscar el empate el equipo norteño. Mega Promo, lleva tu Smart TV Dayo con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40% de reintegro. Promo exclusiva para Super 6 y Stock. Con Rosatab tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosatab, la nueva tienda online de Casa Rosada. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Recoleta 1, 2 de mayo 0. Y su seguros Chaco. Monumental. A la búsqueda de la paridad bate el conjunto del 2 de mayo. Le va quedando, y sí, tenés razón Marcelito, se va metiendo sobre la zona derecha el equipo del 2 de mayo. Algunos se duermen increíblemente ya con estas situaciones. Gana Recoleta 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para la entrada al Albirroja. Apostá a la sponsor oficial del Albirroja. Voy a Scout, se le dice a Marcelito. Siempre listo, atento, está en todo, así, siempre listo, siempre atento. Hablando siempre de listo, siempre atento. Prometió para el entretiempo la cena. Este Rodri ya llegó, está en camino. ¿En proceso? En proceso, hizo la cena que prometió Rodri para el entretiempo. Muy bien, la salida de Recoleta que está ganando 1-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. El balón le va quedando por el medio. La salida de Juan Camilo Sáiz para el conjunto norteño, descargando ahora para Alan Gómez el 10. Juega sobre la presencia de Delgadillo, otra vez con Alan Gómez. Buena marca de Cheguren, le saca a Gómez el esférico. La pelota de Noguera, anticipa bien Castro en el piso. Marcelo Acosta, Castro va con todo el ataque, descarga, pero no va a llegar a la pelota Fariña. Salida para Recoleta. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Alta presión del equipo del 2 de mayo para tratar de empatar el partido. 42 clavado, primera parte. Victoria momentánea de Recoleta, el gol de penal de Alan Will, 1-0 tras la mano de Delgadillo. En la ciudad de Capiatá, Guaraní le ganó a Luqueño 2-1. Mañana el clásico en el Defensores del Chaco, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. 17:30 para Olimpia frente a Cerro Porteño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Saludos para el querido Aníbal Choco Franco, que está reportando sintonía cuando tiene la pelota Marcelo Acosta.
Acosta juega por abajo sobre la zona de Pedro Sosa. Sosa por el medio. Avanza el conjunto del 2 de mayo. La pelota le queda a Diego Acosta. Traspase de Marcelo Acosta. Le queda el gol a Coronel. Qué mal le pegó Coronel. En realidad cerró bien Espínola. Insiste Coronel en las puertas del área. Le queda el empate de Delgadillo. No tiene ángulo. Va a sacar el remate. Barreto solo dentro del área. Tampoco tiene ángulo. Va a insistir el 2 de mayo. Que dice el juez. Traspuso la línea. El saque de meta para Recoleta, niño. Cambiaste el apellido, Choco. Es Vera. Choco Franco. ¿Qué dije yo? Choco Franco. Sí, sí, sí. Este es DJ Choco. Saludos para DJ Choco, reportando Aníbal Vera. Bueno, estaba leyendo hoy que estaba de cumpleaños el futbolista nacido en San José de los Arroyos. Choco Franco. Por allí la confusión. Así que un abrazo para... Conjunción de Choco. El querido Aníbal Choco Vira, que está reportando sintonía. Abrazos para él. Gana Recoleta 1-0. Choco. Me recuerda a mi niñez. ¿Se acuerda la música del tren de chocolates? Sí, ¿quién cantaba eso? No, ahí ya me mataste. ¿No se acuerda del tren de chocolate? Era un clásico. Tren de chocolate, fácil. ¿Verdad, Juancito? ¿Por qué me parece? Choco. Topollillo, señores. ¿Cómo no saben? Topollillo, ¿verdad? Busque ahí, Lori. Topollillo. TVT. Estamos así. Y la época de los 80. 80, sí, totalmente. Otro lesionado en Recoleta. Alan Will. Epa. La serie de partidos le van dando factura a Recoleta y eso que ellos no jugaron el otro día. Pero no se confirma el cambio. Está saliendo en camilla. Vamos a ver si continúa o no, pero al parecer Alan Will. No, Parsahut. Parsahut, sí. Parsahut. Sí. Con el lente vimos mal, pero es Parsahut que se va retirando allí en camilla. Veremos si continúa o no. Parsahut. 44 clavado, ganando 1-0 Recoleta. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala. Copetrol, vamos. Admito que en su momento tuve, gracias a mi padre, que yo se pasa escuchando a Marico, me había comprado el cassette Pollillo. Sí. Era un clásico, ya te tenía bien. Era un clásico, porque antes era el cassette. Tenía que tener el cassette. Tenía el cassette Pollillo. Sí, vamos a la camita. Sí, y varias otras frases más. ¿Cómo es la frase de ustedes? ¿Sale de Pollillo? ¿Cómo es? Pero tener micrófono, Rodrigo, micrófono. Yo quiero ser como mi papá, un clásico de... Sí, totalmente. Topollillo, un clásico. Solo que aquí cuando vino Topollillo en Paraguay, medía 2 metros, ¿se acuerdan? Mira la cancha de Topollillo. Y te decía una estafa, 2 metros medía Topollillo, tenía que medir 30 centímetros. Y bueno, cosas que pasaron. ¿Cuánto va Juancito? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Gana Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. Intenta reaccionar el 2 de mayo. Alan Will, el autor del gol de penal, con la victoria de Recoleta 1-0. Allí en el Ricardo Gregor. Ganó Guaraní en Capiatá 2-1. Sube bien Coronel. Está el gol de Gómez. Cierra en la marca oportunamente Marota. Estilo de esquina para el 2 de mayo. Tupirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Qué buena respuesta sobre el perfil izquierdo. Pedían offside, pero no. Estaba habilitado el hombre del 2 de mayo. El tiro de Acosta termina impactando allí en Marota, que después cayó. Y sí, claro que va a caer porque le dio ahí en la parte donde más duele. Sí. Le dio en la zona baja a Marota, que ya se va recuperando. Estilo de esquina para el equipo visitante que va por el empate, ordena el juez. Habrá tiempo, señores, 30 segundos. ¿Qué pasa allí? Una discusión, no quedó sentido, me parece, un futbolista. Nada, agarrones, se están empujando. Acosta y Espínola, Sí, Acosta el bigotito. Porque hay dos Acosta, en este caso es Diego Acosta, el otro es Marcelo. Fútbol cortado en cancha de Independiente de Campo Grande. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000, generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Monzón, Marota, allí el árbitro trata de calmarlos. Ya tenemos 47, es la última, le dice el juez. A varios futbolistas allí en el área de Recoleta se está cortando. Vendrá el córner para el equipo visitante. Mili Empeño, 20 y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños.
La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-702-856. Clínica SPS. Cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. El córner y termina la etapa inicial. Va al centro, pelota arriba, despeja Marota de cabeza. Intenta la salida rápida. Recoleta, el juez dice que hubo falta. Tiro libre. Aunque me parece que no habrá tiempo. Reclama Sosa. Es pelota a mitad de terreno para Recoleta. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Con el gol de Alan Will gana Recoleta 1-0. No hay tiempo, dice Alipio Colmán. Vámonos a vestuario a replantear todo para la etapa complementaria. Final de la etapa inicial. Jornada 17, señores, en el Ricardo Grego. Recoleta 1, 2 de Mayo Sino. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio del Niño Sosa. Una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello, Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Y llegó casi sobre el cierre de la etapa, los 38 el gol de Alan Will en un partido bastante parejo hasta esa parte, inclusive está en situaciones. Dos llegadas claras en el partido, 1-1. La primera para Recoleta, esa conexión Alan Will para Sajú, la buena tapada de Ángel Martínez. Luego de disparo de Alan Will estuvo cerca para Sajú para poder empujar. Y si miramos la chance del 2 de mayo, estuvo cerca también de anotar en una buena jugada de Castro por izquierda, el centro, Acosta, uno de los Acosta en este caso Marcelo Acosta, en posición de 9 definió, tapó muy bien Ferreira. Fueron las dos llegadas hasta que se da por allí la situación del penal, en una jugada que más que el centro, más que el tiro al arco era más un centro, pero tenía el brazo allí arriba Delgadillo, terminó levantando el juvenil ese brazo, le terminó condenando, se revisó en el VAR, se esperó un poquito, pero igual estaba en lo cierto Alipio Colmán, que estaba muy cerca. Es más, una acción sencilla porque estaba cerca, el brazo arriba. Y a los 38, Alan Will de penal terminó anotando para el conjunto de Recoleta. Si me da lo que Marcelito, vamos a recordar lo que fue el tanto del cuadro canario de penal. Alan Will, hasta aquí el único tanto en la noche. Le va a pegar Will. La orden del juez. La orden de Alipio Colmán. Will tira. Gol, 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 gol. 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 De Recoleta, Recoleta, Recoleta. De Alan, de Will. De penal. Disparo colocado por bajo. Esquinado. Poste zurdo. Lo aguantó Martínez. Se lanzó allí al sector izquierdo, pero no logró desviar el esférico. La pelota al fondo. Recoleta pasa al frente. Recoleta, señores, quiere reencontrarse con la victoria en la apertura de penal. Alan Will. Recoleta 1, 2 de Mayo 0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y allí la anotación de Alan Will, eso fue a los 38 del primer tiempo. Y de esta manera está ganando Recoleta. Por allí la nota negativa para el cuadro de Recoleta es que a los 15 del primer tiempo se fue lesionado Aldo González, que ya estaba con un parche especial allí en la cara posterior del muslo izquierdo. Y en una corrida, un ataque, que termina pinchando eso, cae al suelo. Tuvo que ser reemplazado por Junior Noguera. Es la cara negativa por el día del final. Una molestia también sobre el cierre ya para Sajú en la rodilla izquierda. Si bien muchos de estos jugadores descansaron en la fecha de Copa Internacional porque están priorizando el sumar puntos a nivel local. Y hablando de sumar puntos a nivel local, el que aprovechó fue Guaraní en su triunfo ante el Sportivo Luqueño. 2-1 ganó el legendario el cuadro Auriazul. A continuación, el Pipi Romagnoli, que habló en conferencia. Lo que significa volver al triunfo para el equipo y por lo que hoy también se puede destacar del arquero principalmente, tanto al marcar como en esa última parte, una tapada muy importante que dio este resultado también. Bueno, contento obviamente por el triunfo. Siempre ganar siempre es bueno y después con otra tranquilidad en la semana corregir los errores. Obviamente felicitar al equipo, a todos por el esfuerzo que hicieron.
fue un partido bastante parejo, donde por ahí mejor estaban ellos, encontramos el gol, y en el segundo tiempo, cuando mejor estábamos nosotros, ellos encontraron el gol, pero fue un partido de ida y vuelta, con ocasiones de goles y demás, fue bastante parejo, y bueno, ligamos a lo último y nos podemos llevar un triunfo que lo buscamos en todo momento, y bueno, de a poco el equipo se va viendo, se va mostrando, y es lo que pretendemos. Obviamente insisto con eso, que lleva tiempo, pero bueno, lo vamos a ir logrando, un equipo intenso y que tenga ese fútbol que realmente queremos, y bueno, lleva tiempo, ¿no? Y obviamente con lo de Gaspar, obviamente que contento por esa pelota que saca lo último, por convertir el penal, es el capitán, es uno de los referentes de este equipo, y marca el camino, y está bueno para el resto y para los chicos que vienen creciendo y ven a un jugador así, que es capitán, que es líder, que es positivo y que tira siempre para adelante. Obviamente que ese es el camino, ¿no? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aníbal Troche para la gran jugada Rock and Pop Ñanduti. Profe, le hago dos preguntas cortitas así. ¿Iba a ser injusto si se iba este partido no ganando? Lo primero. Y lo segundo es el caso de Fer. ¿Cómo está? Lo del partido, lo dije recién, fue un partido de ida y vuelta y estuvo parejo. No sé si por ahí el empate hubiese estado bien, pero lo bueno que los dos equipos lo intentaron. Tuvimos situaciones de los lados, en algún momento mejor nosotros, en otro momento mejor el rival, pero fue un partido bastante parejo. Hablando un poco de nosotros, lo fuimos a buscar en todo momento, hasta cuando íbamos ganando. Por momentos hay que saber sufrir, como también a veces digo, y bueno, nada, contento por el triunfo. La segunda pregunta, lo de Fer, él tuvo un problemita ahí de hace 2 partidos que salió. Hablé un poco con el médico, me dio a entender como que ya está fuera hasta el semestre que viene, a no ser que tenga una recuperación muy buena y se pueda meter en algunos de los últimos partidos, pero en principio lo que me dijo el médico, como que está fuera para este semestre. Un desgarro, que lo lleva en una zona bastante complicada y que lleva un tiempo determinado, y hay que estar seguro para volver, porque se puede resentir. Entonces, en principio está fuera de estos partidos restantes. Después, si está la posibilidad de que tiene una buena recuperación y se puede llegar a meter, bienvenido sea. Si no, ya sabemos que hasta el semestre que viene no contar con él, ¿no? Profe, buenas noches. Agustín Benítez de la Tribu de por 1120 AM. En principio me parece que le costó bastante a Guaraní para acomodarse dentro del campo de juego. ¿Por dónde pasa eso y cuánto sirve este triunfo para el equipo? Sí, nos costó, los primeros minutos nos costó hasta que nos pudimos acomodar. El rival entró con mucha intensidad y por ahí nos costó un poco en la presión y nos costó un poco en el retroceso. Más que nada tácticamente nos estaban complicando, hasta que lo pudimos emparejar y mejorar. Pero bueno, todos los partidos, yo obviamente que al equipo le digo que todos los partidos son difíciles. Lo vengo marcando que el torneo paraguayo es muy parejo. El otro día perdimos con San Lorenzo, que no venía tan bien, venía último. Luqueño, el partido anterior, ganó, que hacía no sé cuántos partidos que ganaba. Es un torneo muy parejo, no te podés confiar, no te puedes guiar por la tabla. Perdió hace un par de fechas, perdió Olimpia, con el que venía puntero. Entonces hay que encarar los partidos de la mejor manera, sea quien sea. No hay que guiarse ni por la tabla ni por el equipo. Eso es lo que tenemos que hacer mucho hincapié. Obviamente que ya vinimos con el torneo iniciado, quedan pocas fechas, estamos lejos del puntero. La intención es terminar lo más arriba posible, pero buscar ese equipo que vinimos a buscar, ese equipo intenso, que tenga volumen de juego. Por momentos lo conseguimos, por otros nos cuesta un poco, pero bueno, es tiempo y ojalá que lo podamos lograr, ¿no? Leandro, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Se puede hablar de algún porcentaje de lo que le falta a su equipo por lo que está marcando justamente de intensidad, de generar el fútbol? ¿Se puede hablar de algún porcentaje? ¿Falta mucho o es cuestión de tiempo? Es cuestión de tiempo, obviamente, no sé qué porcentaje ponerle.
lo mejor que veníamos teniendo en los partidos anteriores era la parte defensiva. Hoy creo que sufrimos bastante en esa faceta, y nos está faltando un poquito más de pimienta arriba, en tratar de las situaciones que tenemos, que pueden ser muchas o pocas, tratar de concretarlas, porque hoy cuando ganábamos 1-0 tuvimos 2 o 3 situaciones como para meter el segundo y por ahí ya después manejar un poquito más la pelota, jugar con el nerviosismo del rival, descansar con la pelota también. No lo hicimos, sufrimos el gol y ahí donde más te desgasta, porque lo tenés que ir a buscar y ya se hace un partido de ida y vuelta sin medio campo. Pero obviamente que vamos en camino y en búsqueda de ese equipo que vengo reiterando hace un montón, que es lo que vengo diciendo. Obviamente que por momentos lo conseguimos, pero es la idea. Ojalá que lo podamos encontrar este fin de semestre, y si no, apuntar a lo que viene, hacer una buena pretemporada, ya con más tiempo de trabajo, con conocimiento del equipo conocimiento con nosotros. Va a haber mucho más tiempo para trabajar por el Mundial, y ahí hay que conseguirlo ya de la primera fecha. Pero hoy lo venimos viendo, lo venimos notando, ese cambio, y el equipo obviamente que mejoró, ¿no? Buenas noches, profe. Para Radio Prima Marzo, César Achinelli. Una semana larga tuvo, profe, hoy para usted, para preparar el equipo. Estaba hablando de que le falta un poquitito más. En base a este partido de hoy, 2 puntos. ¿El campo de juego ayudó para un buen fútbol? ¿Y qué puede corregir en ese aspecto, en el juego de hoy? Y por otro lado, ¿va a pedir refuerzos para el clausura? Corregir obviamente que siempre hay cosas para corregir. Lo marqué recién, que por ahí hoy nos costó más defensivamente que en otros partidos, y tuvimos más volumen de juego que otros partidos. Así que eso lo vamos a ir corrigiendo día tras día, y ahora tenemos semanas más largas, más días para trabajar. Veníamos trabajando con un grupo, y el grupo que competía no trabajaba porque descansaba, se jugaba muy seguido. Ahora sí tenemos semanas bastante largas como para que puedan trabajar todo lo mismo, lo que uno realmente quiere, y bueno, eso es lo que buscamos. ¿Cuál era la otra? Sí, va a pedir refuerzos para la... Y eso obviamente que cuando arranca la temporada lo vamos a hablar con el club, con la institución, con Farik, el presidente, y la realidad que sí, vamos a tratar de queremos hacer un equipo competitivo. Guaraní es un equipo grande y tiene la obligación de pelear el campeonato siempre. Si te reforzás, si no te reforzás, si tenés buen equipo, si no, siempre tenés que pelear el campeonato. Y para eso obviamente que nos tenemos que reforzar y hacer un equipo competitivo, que tenga ese nivel que todos estamos buscando, que queremos esa competencia sana para el plantel. Yo ya se lo manifesté al grupo también, que me gusta la competencia dentro del equipo, sana obviamente, pero el jugador se potencia cuando tenés una competencia. Cuando vos sentís que por ahí no tenés esa competencia interna y te relajás, es más difícil. Entonces vamos en búsqueda de eso, ¿no? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Para este encuentro, Juan Gabriel Benítez, y en el VAR, Carlos Paul Benítez. El día lunes cierra la fecha 17 con 2 encuentros. Rudy Newell's recibe a Libertad en la Arboleda a las 18:15. El árbitro para ese encuentro, José Méndez, y en el VAR, Fernando López.
El partido de fondo para el día lunes y cerrando la fecha 17, Ameliano Nacional en la fortaleza del Piquisirú. 20:30 con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el bar Edgar Galeano. Volvemos contigo, Jorge. Muy bien, gracias, Rodri. Mañana el clásico dirige Juan Gabriel Benítez, ¿verdad? Así mismo, en el bar Carlos Paul. En el bar. Carlos Paul Benítez en el bar. Se viene Richard Ortiz. Días atrás relatábamos el gol de penal de Richard Ortiz en campo de Santos, en el Vila Belmiro. Y ahora pasó en un entrenamiento con él porque está con un ojo morado. Sí, viste que ese detalle, ¿verdad? Sí. Muchos golpes, roces en el partido anterior. Ahora que se fue en ese partido en el entrenamiento. Se viene entonces Richard Ortiz, en este caso el delantero. Estamos con información. Memes, porque informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Richard Ortiz al campo de juego. Creo que se quedó ya en la zona de vestuarios. Parsahut, que se había retirado con molestia en la rodilla, parece, lo de Parsahut. Entonces el ingreso de Ortiz, el delantero por Parsahut. Señores, todo listo. Va a mover la pelota Recoleta. Ordena el juez. Comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Muy bien, ganando Recoleta por ahora 1-0. Se quedó Parsahut en la zona de vestuarios. Ingresando en esta etapa complementaria Richard Ortiz, camiseta 9 en Recoleta. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. La pelota le va quedando a Alexander Franco. Franco pierde esférico. Se viene Diego Acosta, quiere empatar los 2 de Mayo. Acosta frenó la marcha para soltar el balón con Gómez, con Fariña. Carga el 2 de Mayo, centro al área, Ferreira se queda con la pelota, el arquero de Recoleta. Pechumillas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo Hierro, San Los Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierro. Sosa tiene la pelota en campo rival. Sosa juega por bajo para Diego Acosta. Falta, pelota, dice Marota, pero fue a la pierna de Diego Acosta. Tiro libre cerca del área. Tiro libre para el 2 de Mayo. Yogur natural de la Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100. WhatsApp 0984444037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la americana. Quiere el empate el equipo norteño. Tiene un tiro libre cerca del área. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar a la pelota sobre la zona a izquierda, allí en las cercanías del área. Coronel con la zurda para pegar con la derecha. Está Acosta, va al centro de Coronel, pelota arriba de cabeza sacando Marota. El rebote le va quedando a Pedro Sosa. Se asocia sobre el sector izquierdo, la pelota de Castro. Castro jugando para Sosa. Otra vez va el 2 de Mayo. Castro quiere ganar fondo de cancha, pierde ante Baez. Habrá salida para Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones, café tradición grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Gana por ahora 1-0 Recoleta. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Victoria por ahora de Recoleta 1-0, ganó Guaraní en Capiatá 2-1 frente al conjunto del Sportivo Luqueño. La pelota le va quedando a Diego Acosta, carga el equipo norteño, balón para Gómez dentro del área, encaró Gómez, quedó en el suelo allí Ríos y no supo sacar provecho Gómez. Balón de vuelta en poder del 2 de Mayo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Nuevo Shell Evolux Diesel con la nueva tecnología de limpieza de doble acción. Remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. La pelota le va quedando, atención a Noguera. Juega por abajo, remate al arco de Franco.
Mal el disparo de Alexander Franco. Tiro de portería para los de Mayo. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Va a sacar la pelota el arquero Martínez. Tiro de portería para los de Mayo. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Material en Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Material en Santa Rosa. Noguera con la pelota, carga el equipo de Recoleta dentro del área. El disparo vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Recoleta de Richard Ortiz. Richard Ortiz, el 9, entró y convirtió, señores. Aguantó como un salonista, como un pivote allí dentro del área. Logró girar el disparo cruzado con la zurda, cerca del poste izquierdo, cerca del poste zurdo de Martínez. Nada que hacer para el golero norteño. Amplía Recoleta. Venía de convertir al Santos en el Vila Belmiro. Ahora por el torneo local, Richard Ortiz. Recoleta 2 de Mayo 0. Monumental. Y en la primera pelota que toca el delantero que viene haciendo el segundo tiempo, bueno, decir la segunda, por ahí hay una, pero la primera importante dentro del área, apareció allí Ortiz, el delantero, el 9, que controló, sacó el latigazo abajo de zurda, venciendo al arquero Martínez casi en el inicio de este segundo tiempo. Buscar alguna reacción 2 de Mayo, pero es un golpe duro, ¿cierto? Queda mucho en el partido, pero está arriba el Canel, está arriba el local. Recoleta ante el 2 de Mayo, 2-0. Momento del gol. 4 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 6 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro aceite, indica Jorge. Señores, Recoleta 2 de Mayo 0. Y su seguro Chaco. Mañana el clásico arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar Carlos Paul Benítez. En el Defensores del Chaco, 17:30, juegan Olimpia Cerro. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La salida del equipo local con Ríos de cabeza, busca a Richard Ortiz. Emerge desde el fondo Espínola para el equipo canario, que gana 2-0. Saiz tiene el control de la pelota para el conjunto norteño, descargando sobre la presencia de Castro. Está jugado el 2 de Mayo, obligado a salir a buscar ahora el descuento. El balón le va quedando allí a Gómez. El rebote le queda. Atención a Fariña. Centro. Vino. No pudo ni Diego Acosta, ni tampoco allí Fariña para empujar y tratar de descontar el juego, Diño. Lo iba a meter en partido de forma rápida. Allí con Gómez, Fariña. Era buena la jugada. Igual termina en tiro de esquina. Lo mejor que le puede pasar al 2 de Mayo es que tempraneramente llegue al gol de descuento, porque este 2-0 parecería una buena ventaja, pero a veces siempre el 2-0 es de cuidado, y más en esta estuvo relativamente cerca de llegar al descuento el cuadro norteño, que aquí tendrá el tiro de esquina. Corner, zona derecha para el 2 de Mayo. Tupirubilla, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el tiro de esquina, le va a pegar a la pelota con la zurda. Atención, Castro ordena al árbitro. Vendrá el tiro de esquina para el equipo norteño. Señores, quiere el descuento el cuadro. Pedro Juanino, cae 2-0. La pelota viene arriba. Ferreira, el arquero, se queda con el balón. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla, la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Algo que suele pasar, no de manera habitual, pero en esta se terminó cayendo el árbitro. Un resbalón, no es caída, pero en este caso sí, fue caída. El resbalón de Alipio Colmán, que terminó allí en un movimiento que después seguro los medios que se encargan allí de hacer los memes y compañía van a estar realizando, porque en esta cayó cosa del fútbol, diría por allí, cayó Alipio Colmán. Sí, suele pasar que aduanero, dice, ¿verdad, Juancito? Mete muy buena frase. Señores, gana 2-0 Recoleta, tercero. Gol, 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 gol. Gol. Gol.
Recoleta. Otra vez Richard, otra vez Ortiz. Richard Ortiz, señores. El segundo de su cosecha personal, el tercero suyo de manera global en la semana. Le convirtió al Santos. Ahora concreta un doblete. Richard Ortiz sentencia el partido. Liquida el pleito del equipo de Recoleta allí en el Ricardo Grigor. Richard Ortiz con la pierna derecha esquinado. Nada que hacer para Martínez. Recoleta 3. 2 de mayo 0. Otra vez Richard Ortiz para el equipo canario. Monumental. Fue a pelear de buena manera esa pelota Wilfrido Báez. Él nos dio por perdida. Luchó, peleó, el rebote le queda a él. Observa que Richard Ortiz venía acompañando allí. Le cede ese balón. Derechazo abajo al poste izquierdo del arquero Martínez. Si algunas chances tenía de meterse en partido, ahora es un duro golpe para el 2 de mayo que estuvo en el anterior cerca del descuento. Pero ya llegó el tercero. El canario que se está convirtiendo en su casa en un super canario ante el Gallo. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Y van los de mayo por el descuento. Barreto tiene la pelota. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Checo, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Gana Recoleta 3, 2 de mayo 0. Y su seguro Checo. Monumental. Qué mal está el 2 de mayo, Jugó Copa Libertadores, rebasó Alianza Lima, después cayó en los penales ante Sporting Cristal y le ha costado allí tener un equilibrio dentro del torneo local. Viene de caer ante Ameliano, ahora pierde por goleada, 3-0, victoria de Recoleta. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todo medio de pago, delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. A menos que descuente ahora para tratar de meterse de lleno en el partido. Tiro libre para el equipo norteño, le pega Gómez. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa, Suplito, aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Elías Alfonso y Matías Cáceres a la cancha, 7 para Alfonso, uno de los que se fue es Diego Acosta, uno de los que se retira. Vamos a confirmar el otro que se terminó retirando en el equipo del 2 de mayo. Fueron 2 las variantes. Matías Cáceres, el delantero, y Alfonso al campo. Oficialmente se fueron Alan Gómez y Diego Acosta. Acosta y Gómez entonces se retiraron para que ingresen Alfonso y Cáceres del lado de la visita. Está ganando el equipo local, gana Recoleta 3-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza calidad desde su origen. Avanza el conjunto del equipo de Recoleta, carga, atención al Anguil, no pudo Wilfrido Báez, la pelota le va quedando al arquero Martínez, es pelota que corresponde al equipo del 2 de mayo. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El balón le va quedando sobre el costado izquierdo a César Castro. No se rinde el 2 de mayo, pero está lejos. Está lejos. De momento un 3-0, pero yo nomás de repente lleva un cuarto. Podría ser un cuarto gol, saca técnico el resultado. Si bien dentro de todo queda y poco mucho en el torneo, pensando por ahí en el clausura, porque ya había algunos rumores en Pedro Juan de que si los resultados no iban bien, podría darse el cambio de la ESMA. Habrá que ver. Están apostando un técnico joven, hasta hace poco asistente, comenzó bien en Copa Libertadores, pero ahora en el torneo local le está costando al 2 de mayo, ¿cierto? Ahora en condición de visitante, pero últimamente está de local. Está sufriendo el cuadro norteño. Está ganando Recoleta 3-0. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. La pelota sobre la zona derecha en poder de Barreto para el conjunto norteño. Barreto se equivoca. El balón se va a perder a un costado, se enojan algunos futbolistas, pero bueno, es la realidad.
Lateral en su terreno, en su campo para Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Motos Buller, cuota desde 259.000. Chapa gratis, participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está cargando el 2 de mayo, intentó, pero no pudo Marcelo Acosta. Tampoco Delgadillo, recupera Marcelo Acosta, aunque no alcanza Delgadillo y la pelota le va quedando por el medio a Espínola. Juega por bajo sobre Monzón, Monzón por bajo para atrás, tiene el arquero Ferreira para Recoleta. Caricia Top of Mind hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Buscando tratar de convertir el descuento. Va por el descuento el equipo del 2 de mayo. Recoleta controla el juego. Desesperado ya en cierta manera el 2 de mayo. Ferreira y la salida para el cuadro canario. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Gestiones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo tecogramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Recoleta supera el 2 de mayo 3-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Gol paraguayo en el exterior en Argentina. Hoy venció Independiente 3-1 a Defensa y Justicia. El gol de la paridad de los 15 minutos para Independiente lo hizo de penal Gabriel Ábalos. Que viene de convertir a Racing en el clásico. Cuando va Alfonso, la pelota de Barreto, está el gol del 2 de mayo. No puede cerrar nadie para rematar. El pase de Barreto. Ortiz recupera para Recoleta. Sí, niño. Y hablando de los jugadores de la selección, no está por demás. Por ahí algunos que en la tarde estaban en otra cosa. Lastimosamente es la lesión de Diego Gómez. Recién el lunes va a salir el reporte, eso decíamos en el primer tiempo, pero repito, siempre la audiencia se renueva. Algunos que se va sumando allí. Parecería ser una lesión de gravedad de la rodilla, pero a esperar el informe de la gente del Brighton el lunes. Es así. Hoy en el empate del Brighton en condición de visitante ante el Tottenham, que está en zona de descenso en el fútbol inglés. Saca como puede la pelota Barreto para el 2 de mayo. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos al 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Recordando que en Intermedia Sol empató de local con Capiata 1-1, que Guaireña superó 2-0 Tacuarí. Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo. Con tarjetas crédito Pizza Clásica Oro o Cabal, 15% de descuento. El Ahorrazo Supermayorista, tu bolsillo agradece. Recordemos que el día de mañana tenemos el clásico del fútbol paraguayo y en Argentina también el clásico del fútbol argentino. River Plate recibe a Boca Juniors y en Boca obviamente convocado Romero y también Adam Vareiro. Muy bien, señores, ganando Recoleta de local 3-0 frente al 2 de mayo. Y el comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alan Will, el primero de penal en la etapa inicial. El segundo de Richard, el tercero de Richard Ortiz. Doblete de Ortiz en la victoria de Recoleta sin niño. Y en esta, después del gol de Ortiz, se nos pasó porque estábamos comentando, pero la TV repasa. El famoso Yeya. Alipio Colmán le terminó retando a Ortiz. En el festejo sacó el banderín. Richard Ortiz festejó con el banderín. Quería para la foto, para las redes sociales, pero después no pudo más poner el banderín. Por eso le terminó llamando la atención a Alipio Colmán. Fue una amonestación verbal, no vi la amarilla, pero sí sacó el banderín allí para la foto. Y el otro día vi que así se armó la podrida en el partido de la semana Copa Internacional, el jueves de Estrasburgo contra Mainz. El jugador de Estrasburgo fue también a festejar frente a la hinchada en Mainz. Así sacando el banderín con su remera y después se armó un tole allí. Solo que aquí, con suerte, dicen aficionados de ese lado, no va a pasar nada. Aparte Recoleta está en su cancha tranquilo. Pero en otro momento fue mal visto por los visitantes en ese partido Estrasburgo ante Mainz. Aquí de local no pasa nada con el festejo, pero sí, Alipio Colmán le llamó la atención. Y está el cuarto en camino. Cuarto. Gol.
Recoleta de Wilfrido de Báez, del capitán. Recapturó la pelota a mitad de terreno y desde allí se animó. Desplazó la pelota desde el círculo central. Se fue metiendo derechito al área. El arquero Martínez, que lo aguantó hasta donde pudo. No puede hacer nada Saiz Barreto, mucho menos Martínez. Cuarto de Recoleta, ya es goleada, señores, en el Ricardo Gregor, para volver a encontrarse con la victoria en la apertura. Recoleta 4, 2 de Mayo 0. Wilfrido Báez para el Canario. Monumental. Muy buena contra, casi del medio campo, se fue solo. Es cierto, le seguía Saiz, pero es veloz, rápido, de los mejores jugadores, si no es el mejor en la actualidad, con mayor regularidad en el equipo canario. Báez, él hace la asistencia para el tercer gol, un jugador siempre diferente, con velocidad, terminó ganando y definiendo ante la salida de Martínez. Y hablando de salida, decía hace rato, si viene el cuarto será un resultado técnico, veremos, porque ya había ciertos rumores allí en Pedro Juan. Cuarto tanto de Recoleta ante el 2 de Mayo. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 lo indica Jorge. Recoleta 4, 2 de Mayo 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Señores, 4-0 para el equipo de Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Vamos con el cambio. Se fue Alan Will, ingresó el juvenil Falcón en ataque, camiseta 37. Hablamos del lado de Recoleta. Falcón, camiseta 37 por Alan Will. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Como decías hace rato, el resultado que puede... Y ya había un rumor, inclusive que por allí podía sumar más entrenadores a su cuerpo técnico Ledesma. Veremos. Es cierto, en posición de visitante 4-0, pero es un resultado que puede ser saca técnico. Justo hay una semana larga para estos equipos también, 2 de mayo. Habrá que ver qué están pensando en la directiva, si hay o no ya cambio después de estos últimos marcadores que está teniendo 2 de mayo. O sea, Paso sentado allí Ledesma, habla con su asistente, pero ya cruzado de brazos. No hay explicaciones del técnico del 2 de mayo, que está sentadito y rápido. Liquidó esto en cuánto, en 18 minutos, se puede decir así. Entre los 4 y 18 minutos los goles del segundo al cuarto para el equipo de Recoleta, que venían en un partido bastante parejo hasta que se dio al final, casi al final del primer tiempo, el penal, y allí como que fue cambiando el juego a favor de Recoleta. 4-0 para Recoleta. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota por el medio, Marota jugando por abajo sobre la zona derecha para Echeguren. Echeguren tiene el control del esférico. Quiere descargar en mitad de terreno. Allí no alcanza Falcón. El que sí llega es Marcelo Acosta. Juega rápidamente sobre el costado izquierdo para Fariña. Se viene el 2 de mayo. En abril, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer. Cumo, mejor en todos los caminos. Mega promo, lleva tu Smart TV Dayo con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta el 40% de reintegro. Promo exclusiva para Super 6 y Stock. La pelota de Falcón jugando para Espínola. Tocando en mitad de terreno sobre la zona de Ríos. Ríos manda para atrás con el zaguero Monzón. Con el arquero Ferreira, levanta por el medio buscando la salida. Recoleta. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con Rosata App tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosata App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Gana por goleada Recoleta 4-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala desde lleva la copa. Apostala con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Recordando, señores, que ganó en Capiatá Guaraní 2-1 frente a Luqueño. El balón le va quedando a Gómez, avanza el equipo visitante, carga Fariña, quiere colocar el centro, cierra la marca Wilfrido Vaz, autor del cuarto, recuperando Castro para el 2 de mayo, tiene que retroceder todo, pelota de Saiz, jugando para Sosa. Por el sudamericano sub-17, así como estábamos dándole seguimiento hace rato, lo dio vuelta a Chile
y venció 3-2 a Uruguay. Muy bien, esto en relación al sudamericano, donde lastimosamente Paraguay quedó eliminado. Se muestra en ofensiva Marcelo Acosta, cargando Castro, pide dentro del área Cáceres, 2 de mayo, quiere el descuento. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va el gol de Cáceres, dame tiempo, descuento en camino. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Matías Cáceres descontó, hay que ver la posición. Aguantó dentro del área, logró girar. Convierte con la pierna zurda, reclama en posición adelantada y después un encontronazo entre Marota y el propio jugador que convierte. Hablamos de Matías Cáceres, que no le quiso ceder la pelota. Allí el zaguero Marota hasta le dio el famoso calle Petén guaraní, diría. Y eso hasta van a revisar seguramente en el VAR. Convierte el 2 de mayo. Hay que ver si es válido o no por la posición de Cáceres. Recoleta 4, 2 de mayo 1. Matías Cáceres para el 2 de mayo. Monumental. Fue habilitado, dice Cáceres. Una jugada fina. Veían igualmente mano los jugadores de Recoleta. Vamos a observar con qué termina parando. Por lo menos no veo que sea mano. Inclusive sumado a eso hay un estirón de la camiseta del hombre de Recoleta cuando gira allí Cáceres. Mano, mano, dice la gente de Recoleta. Pero podría llegar a ser offside. Veremos ahí el trazado de línea. Y sí, efectivamente, estaba levemente adelantado Cáceres. Esto es offside. Anulado el gol de Matías Cáceres. Sigue 4-0. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Recoleta 4, 2 de mayo 0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Ruiz Díaz, la cancha, camiseta 9. Rodrigo Ruiz Díaz, cuando la TV vuelve a reiterar, y sí, medio, un poquito, una pierna. Estaba adelantado allí Cáceres. Rodrigo Ruiz Díaz al campo, que aquí pasó con Marota. Algo con Cáceres, que en la anterior parece que le tiró un manotazo, pero no fue nada. Un brazo allá arriba nada más de Ruiz Díaz. Se fue Coronel, se retiró Coronel allí en este cambio para el ingreso de Ruiz Díaz. Está ganando 4-0 Recoleta. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, la pelota sobre la zona derecha para Echeguren a favor de Recoleta, que está ganando 4-0. En breve Rodrigo nos recuerda los partidos que tienen 2 de mayo Recoleta en la jornada siguiente, en la fecha 18 de la competencia. Es más, Recoleta va a ir hasta el campo de juego del 2 de mayo para jugar ante el Santos y ante Cerro Porteño por el torneo. Copa Sudamericana frente a Santos y torneo local frente a Cerro. Ganando Recoleta 4-0. Y por la fecha 18, el siguiente desafío de Recoleta es visitar a Nacional el viernes 24, 17:45 en el Arsenio Erico, mientras que el 2 de mayo recibe a Guaraní el domingo 26 a las 17:45 en Río Paramití. Señores, gana 4-0 el Canario. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder del 2 de mayo. Se va mostrando en ofensiva Ruiz Díaz. Pelota de Marcelo Acosta. Ruiz Díaz con Matías Cáceres. Cáceres intenta descargar en Fariña. No va a llegar. El que saca como puede es el zaguero Echeguren del equipo de Recoleta. En el piso quedó por el medio José Espínola, que se levanta, le dice el juez del partido. La pelota le queda al arquero Martínez. Busca la salida al 2 de mayo. Prendí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Segurones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. 4-0 para Recoleta. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bold. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Sacando la pelota Ferreira, jugando por bajo sobre la zona izquierda. Allí se muestra Ríos para el equipo de Recoleta. Falta. No dice el árbitro, ahora sí. Infracción sobre Falcón, es lo que pita el árbitro. Tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para el Canario.
La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Recordemos, señores, la lesión hoy de Diego Gómez. En realidad salió golpeado con la rodilla salto. Y el lunes, tras el salto en el partido del Brighton ante el Tottenham, el lunes se va a hacer los estudios, se va a conocer la situación del futbolista compatriota que está en el Brighton, que dicho sea de paso empató hoy con el Tottenham 2-2 en la Premier. Y en Argentina, 19 minutos de juego entre Argentinos Juniors y Atlético Tucumán, partido 0-0 en Tucumán, de titulares los paraguayos Javier Domínguez y Clever Ferreira. Y convirtió allí nuestro compatriota también Gabriel Ábalos en la victoria de Independiente ante Defensa y Justicia. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. En Electroban mejorando tu calidad de vida. Y esto se le quedó hace rato. Repito, en esa ráfaga de principalmente segundo y tercer gol. A los 4 minutos del segundo tiempo, Richard Ortiz, que entró con todo. Después Richard Ortiz y de contra Wilfrido Báez. Lastimosamente para el propio espectáculo. Esto se ha acabado. Es así. ¿Cuánto va Juan? ¿Se acuerda colorín colorado? Bueno, en este caso, Canario, esto se ha acabado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa, Petrochaco. Por eso calidad de litro exacto indica Jorge. Gana Recoleta 4-0 en el Ricardo Gregor. Y su seguros Chaco. La pelota en poder del cuadro canario, jugando por abajo Ríos para el arquero Ferreira. Ferreira descarga para Espínola con la zurda. Otra vez con Ríos, pisa el balón. Fuerte entrada. Tarjeta amarilla, creo que para Marcelo Acosta. La dura entrada de Marcelo Acosta sobre Espínola. Amonestado Marcelo Acosta en el 2 de mayo. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Y por la intermedia el día de mañana, 12 encuentros a las 10. General Caballero de Juan Ledo Mallorquín recibe a Tembetarú en el Caarendú. Y a la vez, 3 de noviembre recibe a Benjamín Acebal en el Emiliano Jessy. Mirando la cara de Ledesma, está totalmente entregado. Sentado, mirada al aire. No sé si ya lo cambian ahora o no, porque mira, esa mirada es sentado, mirando al aire, ni siquiera ya reacciona. Su equipo, es cierto, quiere algún descuento. Con Noguera allí en el pero está en banco, otra, sí, por eso. Veremos si, repito, es un resultado saca técnico. Señores, ganando Recoleta 4-0. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comecipar. Termocalentadores Peiza, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Nelson Ferreira del conjunto de Recoleta pide falta Ortiz, no dice el juez. Saiz deja la pelota por abajo para atrás con el arquero Martínez. Eleva con la pierna derecha, busca sobre la zona zurda. Marcelo Acosta no puede. Llega Echeguren. Buena marca de Castro para recapturar cruzamiento de terreno. Y propone fútbol en ofensiva el 2 de mayo con Castro. Quiere el descuento al menos el 2 de mayo. Pelota arriba. Saca de cabeza Monzón para el equipo canario. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creadas para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Y por la intermedia, fecha 3, el lunes, Santaní se enfrenta a 12 de junio a las 17 en el Juan José Vázquez. Y el partido de fondo, cerrando la fecha 3, Fernando de la Mora, Carapeguá, 19:30 en el Emiliano Jessy. Está en el piso Ferreira, se va a recuperar, tiro libre para Recoleta. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo Hierros, Anglos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. ¿Qué pasó con el arquero en ese movimiento? Ferreira terminó cayendo. Se vendrán dos variantes. Uno es Thiago Vidal con el 24. Y el otro, vamos a confirmar, uno de los que se retiran es Echeguren. Echeguren, camiseta 2 se va a retirar. Va a ingresar Thiago Vidal con el 24 y también el 15. Vamos a confirmar. Wilfrido Báez. Wilfrido Báez, el otro que se va
De muy buen partido nuevamente Wilfrido Báez. Ingresa 24, Vidal por Báez. Y vamos a confirmar el otro que está ingresando allí. Echeverri y Báez, efectivamente. Medina, camiseta 15. Camiseta 15 para Medina. Medina y Vidal ingresaron del lado de Recoleta. Muy bien, informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Se va recuperando Ferreira, va a continuar el partido. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Gana 4-0 Recoleta. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. El centro a las manos de Ferreira, no puede encontrar el gol el equipo de los de Mayo, pierde 4-0 en el Ricardo Gregor. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de radios íntegros. Y llama al 218-4000, solicitado ya. Caja Mutual. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Gana Recoleta 4-0. Y su seguros Chaco. Recién me preguntaban primera vez. Después vamos a repasar también la primera vez porque siempre hoy ganó el 12 de octubre, por ejemplo. 12 de octubre, sí, un candidato. Parada difícil ante Ayes en la cancha de Ayes. Está Cumbú. Minutos, vamos a ir repasando todo lo que tiene que ver con la primera vez también. Antes, Rodri, ¿llamabas? Así es, justamente podríamos realizar el repaso ahora mismo de lo que sería la primera vez, los resultados de hoy. Antes, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 3 encuentros se disputaron en la jornada de hoy por la primera vez. Colegiales cayó 1-0 ante 12 de octubre. 3 de febrero venció 2-1 a 29 de septiembre y Presidente Ayes cayó contra 12 de octubre de Itagua 1-0. Muy bien, ganando Recoleta 4-0. Ven a divertirte en el casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 4-0 para Recoleta. Ganó en Capiatá 2-1 el conjunto de Guaraní frente a Luqueño. Mañana el clásico en el Defensores del Chaco. Olimpia frente a Cerro Porteño. No perderse el clásico La Lupa. Antes, claro, le invito. Si en la zona de Capiatá, quiere ir con la familia. Damián me dijo tempranito ya Tereré por medio. Va con su hijo en el Martín Ledesma. Sí. Zona de Martín Ledesma. Rodri nos invitó también el desayuno allí. Mañana tempranito estamos allí. Clásico La Lupa, Telefuturo, el mini clásico. Siempre dicen que el que gana uno después se da el resultado. Sí, pues a la inversa. Si eso se da o no mañana en el mini clásico igualmente. Ganando Recoleta 4-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Auxilio Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ruiz Díaz intentó de cabeza la pelota más lejos afuera. Tiro de portería con Ferreira para Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos Euriones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Y por la primera... Antes se vendrán cambios del lado del 2 de mayo para antes, Rodri. Así es, el día de mañana también tenemos partidos por la primera B. Silvio Petirosi recibe a Olimpia de Itá a las 10. Y para cerrar esta fecha de la primera B, Sportivo Limpeño Martín Ledesma a las 16. Acosta, uno de los que se fue Marcelo, para que ingrese el 24 Oscar Romero. Romero por Acosta, se fueron Fariña y Marcelo Acosta. Y a la cancha Colmán, sí. Colmán con el 8 y Romero con el 24, variantes del lado del 2 de mayo. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. Ahora, ¿cómo le cuesta ganar mezclando informaciones al Atlético Madrid del Cholo Simeone? Llegó a la final de la Copa del Rey, perdió una tanda de penales ante la Real Sociedad. El partido en los 120 y piquito terminó 2-2 y ganó Real Sociedad en los penales 4-3. Uno de los que fallaron Julián Álvarez en la tanda de penales en el equipo colchonero. Señores,
Recoleta golea en el Ricardo Gregor 4-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Falta sobre Noguera. Profe, le dice. Y la tarjeta, y bueno, se escuchó realmente lo que dijo. Y Romero se enoja allí, Romero se va a reclamarle a Noguera. Tarjeta amarilla. Acaba de ingresar. Sí, eso iba a decir, eso que entró recién ya caliente por esta acción. Fue a meterle el codo, codo arriba. Hasta pudo haber recibido roja en esta Romero. Yo creo que aceleradito en esta Romero del 2 de mayo recibió la amarilla. Señale cómo está el 2 de mayo. Sí, cómo está el 2 de mayo. Ahora que a ver si se evalúa o no para la roja. Oslo del Bar también dice, no, muy bien el sábado de noche ya. Está terminando 4-0 y deja pasar, ¿verdad? Porque en otros momentos se analizaba este tipo de situaciones. Juan. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas. Encendí los momentos con Upizza, prueba la auténtica toscana Upizza, llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Pero no, analizaron en el bar, decía Mauricio Mereles, está en el bar allí, analizaron, le llaman ya al Lipio Colmán. Y sí, acaba de... Ni siquiera un minuto, niño, va a durar la cancha Romero. Y va a ser expulsado Romero. Recibió la amarilla y ahora se va a ir expulsado. Sí, allí le dice, se borra la amarilla, señor Romero, usted está fuera. Oscar Romero, roja para él por el codo que metió. Bueno, señal de cómo está el 2 de mayo. Esta es la realidad del conjunto norteño. De hecho que el pleito está liquidado. Pero él acaba de ingresar, se enoja Romero, pero metió un codazo allí en pleno rostro de Noguera. Ni siquiera estuvo 2 minutos. Da para empezar este tipo de roja, ingresa a la cancha y se hace expulsar. Porque te va a hacerte expulsar. Jugador profesional, por más que pierda 4-0, no sé. Una extraña situación. No sé qué rivalidad tenía allí con Junior Noguera o algo, pero ir a entrar de esa manera y meterle el codo allí totalmente irresponsable. Acababa de ingresar, expulsado el jugador del 2 de mayo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Jorge. Recoleta gana 4-0 frente al 2 de mayo. Viene el quinto centro. Gol. De Recoleta de cabeza, Nicolás Marota. El centro de Noguera. Allí la cabecera del área chica, salta totalmente solo. Testazo esquinado por bajo poste derecho de Martínez. Sí, señores, el quinto de Recoleta en el Ricardo Gregor. Jornada 17 de la apertura. Recoleta 5, 2 de mayo 0. Nicolás Marota para Recoleta. Monumental. Y decíamos, irresponsable lo de Romero, mira, que termina causando hasta el quinto gol. El centro, el cabezazo, Marota el quinto. Si ya con el 4-0 decíamos ese resultado saca técnico, ahora con el quinto, ya con el tercero estaba atornillado allí a su asiento, no se movía. Le dimos una pena, buen profesional, viene trabajando bien, pero últimamente los resultados no se dan igual. Decide la directiva del 2 de mayo, pero repito, resultado saca técnico, más con los últimos marcadores del 2 de mayo. 5-0, sí, escuché bien. 1, 2, 3, 4, 5-0 le gana el Canario el Gallo. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Hay que ver cómo está la situación de Ledesma esta noche misma, Y hace rato que no había un marcador así de 5-0. Una cosa es 2 o 3 goles, pero el 5-0 hace rato. ¿Quién se fue con una goleada hace poco? ¿Morínigo se fue con una goleada. La victoria del clásico, sí. Cierto, pero ahí fue 4. Sí, 4. Los 5 no estoy recordando. Sí. Y bueno, pero, sí. Fue el resultado sacatécnico y también ya venía tamaleando. Totalmente. 5-0 para el equipo de Recoleta. Unisalce, Central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Cabiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y por la fecha 8 de la apertura, justamente otra goleada para rememorar nada más. Libertad había vencido 7-0 a San Lorenzo.
Es verdad, el recordatorio importante. Está lúcido ahí, mi querido Rodri, sí, importante eso. Otro partido con buena cantidad de goles y goleadas encima. Solo que la realidad de San Lorenzo ya es totalmente distinta. Y ahora aquí, 5-0 para Recoleta. La TV comparte y sí, estaba habilitado Marota en el momento del quinto. Goles más. Si quieren, me parece que puede llegar a un sexto. Un cuadro local. Totalmente. Ahora la pregunta es, ¿debería adicionar algo a Lipio Cormán sabiendo de que esto está liquidado? Y a veces por el formalismo dan 1 o 2 más. Pero esto está cerrado. Es así. 5-0 para Recoleta. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Señores, gana el conjunto de Recoleta 5-0 frente a un 2 de mayo que quedó con 10 por la expulsión de Romero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguiros en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mega ofertas en todos los productos. iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 339.000. Lavarropas Midea, 6 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo, señores. Toda la cobertura de fútbol a lo grande por Radio Monumental con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros. Gran previa a partir del mediodía, 17:30 el partido. Dirige Juan Gabriel Benítez en el bar Carlos Paul Benítez. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Jorge. Está ganando Recoleta 5-0. Y su seguro Chaco. Gana el conjunto canario 5-0. Caricia Top of Mind hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Victoria del Canario 5-0, recordando el triunfo a primera hora en Capiatá de Guaraní frente a Luqueño 2-1. En Concasa, cada ladrillo tejografo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Buscando la salida, Recoleta que tiene el control de la pelota, se juega uno más, se está yendo el partido en el Ricardo Gregor. Victorias por goleada de Recoleta, reencontrándose con el triunfo en la apertura. Musifarmi 2026 crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes @puntofarmapy. Los miércoles del mes 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Quedó con 10 de mayo y ganó Recoleta, señores. Final del juego, final del partido. Recoleta 5, 2 de mayo 0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Se van los protagonistas, el comentario del niño en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Duro golpe para el 2 de mayo y triunfazo con goleada de por medio allí para Recoleta. Entró fino, entró dulce Richard Ortiz en el segundo tiempo. Primero el penal a Languil a los 38 el primer tiempo. Después Richard Ortiz entró en la primera, zurdazo abajo. 4 minutos del segundo tiempo y 4 minutos después Richard Ortiz nuevamente, uno con la pierna izquierda y otro con la pierna derecha. Willow Báez de buen partido fue, luchó, peleó. Él le cedió el balón a Ortiz para el tercero. Y después él, en una muy buena contra, en forma solitaria, le seguía a Saiz, pero producto de esa velocidad marcó el cuarto. Necesitaba volver a la línea de la victoria a nivel local Recoleta. Venía a hacer un muy buen esfuerzo en Brasil con un equipo alternativo, es cierto. Pero ante un rival directo para ellos, decía su propio presidente Vidal, que habló con nosotros en los últimos días sobre este partido, de la importancia, el juego en sí, lo que significaba el compromiso, y lo terminó ganando 5-0, porque sobre el final de cabeza Marota, antes expulsado Romero en una entrada dura allí a los 85, ingresó recién, metió el brazo, terminó cometiendo la falta y fue el 5-0 la victoria y goleada para el equipo canario. Alan Will, Richard Ortiz en 2 ocasiones, Báez y Marota para el quinto tanto. Y de esta manera cerrar el partido a su favor. Y veremos qué pasa si ya en conferencia por ahí dice algo Ledesma. En las próximas horas analiza a la gente del 2 de mayo porque
Ya con el 3-0 con posibilidad de cuarto, decíamos, puede ser sacatécnicos el 3-0, pero terminó siendo un 5-0. 5-0, la verdad, es un golpe bastante duro. A veces en estos casos, el propio entrenador Podecoro dice, hablo con la directiva y renuncio, ¿verdad? ¿Qué dice Marcelo Acosta? Hablando de Marcelito, también en control cortito, Marcelo Acosta, jugador del 2 de mayo. Por lo que estamos pasando y vamos a tratar de levantar cabeza. Se están complicando solitos, digo, esto con el acumulativo, pensando en una clasificación a una copa y también lo que es el promedio, ¿no? Sí, realmente estamos conscientes del momento que estamos pasando y nada, no hay de otra que seguir trabajando y tratar de levantar cabeza. Gracias, Marcelo. Gracias. Ahí está, Marcelo Acosta, bueno, que de esta manera... Se puede ir complicando la zona de promedio, es más, de a poquito. No todavía zona de descenso, pero va descendiendo, 2 de mayo. De a poco, no es bueno el trabajo del equipo del 2 de mayo. ¿A cuántos puntos alcanza Recoleta con esta victoria? Actualizamos la tabla, lo que se va a dar mañana en el Clásico, la tabla también con el resultado de la victoria de Guaraní allí ante Luqueño, por ahí despidiendo tu trabajo. ¿Cómo está la tabla después de la victoria de Recoleta, Guaraní, y lo que tiene que ver también con el Clásico mañana el horario? Gran cobertura desde el mediodía el equipo Monumental. Nosotros estamos también por el futuro mañana con el mini Clásico y los partidos para el lunes, Rodri, para ir cerrando. Así es, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera a falta de partidos pendientes. Olimpia puntero con 39 puntos, con partido pendiente, al igual que Cerro Porteño, que tiene 33 unidades. Ameliano con 27 con partido pendiente. Trinidense con 26 puntos. Nacional con 25 unidades. Guaraní 24 puntos. Recoleta con 22. Libertad con 21. Sportivo Luqueño con 15 puntos, al igual que Rubio Ñu, el cual tiene partido pendiente, y 2 de mayo con 14. Al fondo de la tabla, San Lorenzo con 8 puntos. Así como bien lo dijiste, Jorge Niño Sosa, el día de mañana toda la gran cobertura de fútbol a lo grande desde el mediodía a la previa, lo que va a ser el superclásico del fútbol paraguayo, Olimpia Cerro Porteño, los Defensores del Chaco, 17:30. El árbitro para este encuentro, Juan Gabriel Benítez, y en el bar, Carlos Paul Benítez. Y para cerrar la fecha 17, el día lunes, Rubio Ñu Libertad en la Arboleda, 18:15, y Ameliano Nacional en la Fortaleza del Pique 20:30. Jorge. Correcto, completito. Gracias, señor. Hasta una próxima. Alan Will, el primero para Recoleta, después de doblete de Richard Ortiz, segundo y tercero respectivamente, ya en la segunda parte, 4 y 8 minutos. A los 18, Wilfrido Báez, y al quinto de Marota a los 40, antes expulsado Romero en esa jugada de tiro libre. Acaba de ingresar y se fue expulsado, de no creer. 5-0, la victoria por goleada de Recoleta ante el 2 de mayo. Repito, es un resultado sacatécnico, pero definirá la directiva, el propio entrenador, a ver qué sucede, porque estaba en un momento complicado últimamente el 2 de mayo, o por allí acaba la apertura y después a ver qué pasa. Lo real y concreto es que ganó, y por goleada, Recoleta al 2 de mayo. Nos reencontramos mañana con toda la completa cobertura de cara a lo que se vendrá con el Superclásico. Marcelito en los controles, Damián Recala en la asistencia técnica, hoy con Juan Silva en la venta comercial. En la coordinación y mesa informativa, el señor Rodrigo Bigotín Marecos, que hecho se pasa a jugar de pronto el Bigotín, me decía Rodrigo. Y en los relatos, Jorge Casal para los 5 goles. Noche con una buena cantidad de goles. 5 en este partido, en el anterior 3 goles. Ojalá que no se lleven todos los goles, no hablo de las jornadas, sabes que también mañana el Clásico esté pasado por goles y emociones. Veremos ya mañana qué se presentará con esto. Buenas noches y a seguir disfrutando los que están allí del otro lado este sábado. Ganó y goleó Recoleta. Buenas noches, hasta una próxima. Le va a pegar Will. La orden del juez. La orden de Alipio. Corman Will tira. Gol, 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 gol. 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 De Recoleta, Recoleta, Recoleta. De Alan, de Will. De penal. Disparo colocado por bajo. Esquinado. Poste zurdo. Lo aguantó Martínez. Se lanzó allí al sector izquierdo, pero no logró desviar del esférico. La pelota al fondo. Recoleta pasa al frente. Recoleta, señores, quiere reencontrarse con la victoria en la apertura de penal. Alan Will. Recoleta 1, 2 de mayo 0. Monumental.
Se fue bien el arquero Martínez, se fue bien, pero estuvo excelente el tiro de Alan Will. Esquinado, abajo, no llegó el arquero del 2 de mayo al poste izquierdo. Existió la mano, estuvo cerca Limpio Colmán, se revisó la del VAR, sí, pero se ratificó todo porque Delgadillo levantó la mano ayer, hombre del 2 de mayo, en un partido donde hasta aquí estaba 1-1 en cuanto a llegadas y situaciones importantes. De penal, Alan Will, el tanto para Recoleta. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Noguera con la pelota, carga el equipo de Recoleta dentro del área, el disparo vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Recoleta, Recoleta de Richard Ortiz. Richard Ortiz, el 9, entró y convirtió, señores. Aguantó como un salonista, como un pivote allí dentro del área. Logró girar el disparo cruzado con la zurda, cerca del poste izquierdo, cerca del poste zurdo de Martínez. Nada que hacer para el golero norteño. Amplía Recoleta. Venía de convertir al Santos en el Vila Belmiro. Ahora por el torneo local, Richard Ortiz, Recoleta 2 de mayo, Sino. Monumental. Y en la primera pelota que toca el delantero que viene en el segundo tiempo, bueno, decir la segunda, por ahí hay una, pero la primera importante dentro del área, apareció allí Ortiz, el delantero 9, que controló, sacó latigazo abajo de zurda, venciendo al arquero Martínez casi en el inicio de este segundo tiempo. Busca alguna reacción 2 de mayo, pero es un golpe duro, ¿cierto? Queda mucho en el partido, pero está arriba el canal, está arriba el local. Recoleta ante el 2 de mayo, 2-0. Momento del gol. 4 minutos, segunda etapa. Tercero. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Recoleta, Recoleta, Recoleta. Otra vez Richard, otra vez Ortiz. Richard Ortiz, señores. El segundo de su cosecha personal, el tercero suyo de manera global en la semana. Le convirtió al Santos. Ahora concreta un doblete. Richard Ortiz sentencia el partido. Liquida el pleito el equipo de Recoleta allí en el Ricardo Gregor. Richard Ortiz con la pierna derecha esquinado. Nada que hacer para Martínez. Recoleta 3. 2 de mayo 0. Otra vez Richard Ortiz para el equipo canario. Monumental. Fue a pelear de buena manera esa pelota Wilfrido. Él no dio por perdida. Fue, luchó, peleó, el rebote le queda a él. Observa que Richard Ortiz venía acompañando allí. Le cede ese balón. Derechazo abajo al poste izquierdo del arquero Martínez. Si algunas chances tenía de meterse en partido. Ahora es un duro golpe para el 2 de mayo que estuvo en el anterior cerca del descuento. Pero ya llegó el tercero. El Canario que se está convirtiendo en su casa en un super Canario ante el Gallo. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Y está el cuarto en camino. Cuarto. Gol. De Recoleta de Wilfrido de Báez, del capitán. Recapturó la pelota a mitad de terreno y desde allí se animó. Desplazó la pelota desde el círculo central. Se fue metiendo derechito al área. El arquero Martínez que lo aguantó hasta donde pudo. No puede hacer nada Saiz Barreto, mucho menos Martínez. Cuarto de Recoleta, ya es goleada, señores, en el Ricardo Gregor, para volver a encontrarse con la victoria de la apertura. Recoleta 4, 2 de mayo 0. Wilfrido Báez para el Canario. Monumental. Muy buena contra, casi en el medio campo se fue solo, es cierto, le seguía Saiz, pero es veloz, rápido, de los mejores jugadores
si no es el mejor en la actualidad, con mayor regularidad en el equipo canario. Báez, él hace la asistencia para el tercer gol, un jugador siempre diferente, con velocidad terminó ganando y definiendo ante la salida de Martínez. Y hablando de salida, decía hace rato, si viene el cuarto será un resultado técnico, veremos, porque ya había ciertos rumores allí en Pedro Juan. Cuarto tanto de Recoleta ante el 2 de mayo. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. En el quinto centro. Gol. Gol. De Recoleta de cabeza, Nicolás Marota. El centro de Noguera. Allí la cabecera del área chica, salta totalmente solo. Testazo.